Episodio 5. Oh, sí, 5. Sí, 5. Episodio 5. Bienvenidos todos a Tertulia Sin Filtro. Este es nuestro quinto episodio. Estamos súper contentas por toda la receptividad y de verdad que esperamos que nuestras conversaciones sean interesantes para ustedes y que nos acompañen a tertuliar. Tertuliar, me gusta eso. Por ahí nos Sí. dicen las tertulianas. Sí, no sé, vamos a ver si eso pega o no pega, pero bueno, por Ni aquí, idea. por aquí les habla Luiney, por Y allá. por acá, Rosela. Así que bueno, empecemos con el tema de hoy. Mira, ¿Qué traes a la ¿qué mesa, querida traigo? Luna? Tú sabes que hemos ya hablado varias veces, en varias oportunidades, que usted era anestesiólogo y o no era, sigue siendo, porque eso no se quita, eso no se va, eso no Sí, eso no se desaparece. pierde. Pero en la actualidad ya eso no es algo que se esté ejerciendo y casualmente yo también tuve un cambio de carrera. Entonces a mí me parece bien interesante como tratar de entender un poco cómo fue ese proceso tuyo de decir, bueno, ya a partir de ahora me voy a dedicar a esta otra rama que es bien diferente Ujú. porque yo siento que fue distinto para las dos. En mi caso, el cambio de carrera empezó mucho más temprano que en tu caso, pero mira, Sí. cuéntanos un poquito cómo fue eso. Bueno, el cambio de carrera vino con la migración. Como lo mencioné anteriormente, pues yo tenía dos opciones: venir a hacer toda la reválida de medicina y el posgrado y todo, o bueno, tenía esa opción de venir, montar un negocio y todo el cuento. La reválida de medicina acá es un proceso largo, costoso, al que hay que dedicarle tiempo. Y yo admiro y felicito a todos los que deciden hacerlo porque, bueno, hay que tener fortaleza de todo tipo. Sí. Yo sacaba cuentas y hablé con mucha gente para entender el proceso. Y bueno, a mí me iba a tomar probablemente unos 8 o 9 años poder hacerlo todo otra vez. Y la recomendación de una de las personas era, si lo vas a hacer, tienes que estudiar por lo menos 8 horas diarias. Y estoy que, o sea, no puedo trabajar, no puedo hacer más nada, tengo que puro estudiar. Y en mi cabeza eso era así como que miércoles, eso es como mucho, yo estudié, yo no quiero volver a estudiar lo mismo. Entonces, bueno, cuando vino la opción del negocio, yo dije, bueno, tal vez es más rápido, es más fácil, yo me voy a ir por allá. Y este negocio que yo escogí a través de un business broker era una franquicia que se dedicaba a hacer trabajos de impresión, rotulaciones, avisos externos, avisos internos, calcomanías y todo este tipo de cosas que tenía que ver con material promocional. Y como me pareció creativo y no sentía que iba a ser monótono, bueno, por ahí me fui. Y más adelante en el camino decido hacer un máster en business y marketing. Y entonces ya allí pues empieza todo lo que es mi carrera en marketing y el branding, que fue muy autodidacta o sigue siendo muy autodidacta, me parece una rama maravillosa. Y así fue el cambio de carrera, fue un cambio muy consciente, no fue accidental como ocurre en algunos casos. Y bueno, fue porque no tenía las ganas mentales de hacer medicina todo otra vez. Y lo que te dijeron que te iba a tomar 8 años, ¿era para llegar a como si estuvieras recién graduada en Venezuela? Porque no iba a Sí, contar nada de la experiencia que ya tú no. tenías. Ok. No, aquí no cuenta nada de lo que tú traes de afuera. Lo que cuenta es o sea, el título de médico vale Ujú. como prueba de que eres médico y entonces presentas los exámenes que presentan aquí también los locales. No es que eso no lo presenta más nadie, esos exámenes los presenta todo el mundo porque son lo que llaman los medical boards o los Ok. exámenes del board de medicina para poder tener licencia para ejercer. Y esos exámenes, si los haces rápido, o sea, o si los haces sin perder tiempo de forma continua y todo eso, te puede llevar aproximadamente 2 años. Después tienes que hacer como un año de internado o algo porque tienes que buscar que te conozcan, necesitas cartas de Claro. referencia, tienes que meterte en investigación a lo mejor para poder publicar cosas, porque aquí el currículum vale mucho. Y después, bueno, viene lo que se llama el Match Program. Y el Match Program es literalmente eso, hacer match con el hospital en el que tú quieres hacer el posgrado, en la especialidad que tú quieres hacer el posgrado. Ese Match Ok. Program te da 10 opciones para tú escoger 10 hospitales con la especialidad que tú decidas.
Y no hay garantía que puedas hacer la misma, porque los cupos varían, porque si no te dan las notas, bueno, qué sé yo. Igual que en España también era el mismo tema. Yo logré homologar medicina en España, porque el proceso allá es mucho más fácil a través del convenio Andrés Bello, si mal no recuerdo. Es una homologación directa. Tú introduces tus papeles y ya ellos lo que hacen es verificar que realmente fuiste a la universidad, que todo está bien. Pero para el posgrado tienes que presentar el MIR. Y yo llegué a ver ese examen y casi me muero. Y el MIR es por nota. Los que sacan las mejores notas van escogiendo. Y entonces se van Claro. agotando los cupos de las especialidades y hay mucha gente que no logra hacer la especialidad que quiere o la que ya tenía. Y entonces eso también es un poco así como que, bueno, si yo no escogí ninguna otra especialidad sino la que hice, ¿cómo voy a hacer yo si no puedo escoger la misma? Entonces me enfrenté a todas esas cosas y yo dije, ay no, de verdad que me da como flojera, flojera mental. Y al pasar esos 8 o 9 años, es como si estuvieses recién salido del posgrado. O sea, toda esa experiencia que tú Mm, tienes de los 8 o 9 años que no ejerciste en cuenta. Venezuela, se quedan allí. Ahora, la medicina está en tu familia. A mí me llama mucho la atención porque al menos en lo que yo recuerdo de nuestra época, era muy típico que los hijos como que terminaban teniendo las mismas carreras que los padres. Había como que Sí. esa parte generacional donde familia de contadores. Entonces era el abuelo fue contador, el papá contador y así todos iban siendo contadores por los siglos de los Sí. siglos. ¿Cómo fue eso en tu caso? Porque en mi familia yo soy totalmente atípica. Mi familia es de No, educadores, de todo tipo de educadores, primaria, secundaria, pero yo no. no, en mi casa todos somos médicos, mi mamá, mi papá, mi hermana. Y de hecho mi papá y mi mamá son anestesiólogos también. Tin, tin, Y mi tin. hermana es otorrino. Yo cuando me tocaba escoger posgrado, a mí me gusta mucho la parte quirúrgica, la parte manual. Y dentro de todas las cosas quirúrgicas que me gustaba mucho otorrino. Y yo traté de hacer otorrino. Para hacer otorrino tenías que hacer un año de cirugía en un hospital. Yo concursé, no quedé, qué sé yo, no se me dio. Y al final decidí hacer anestesia y de hecho mi mamá se entera y mi papá se enteran porque yo no les había dicho nada. Oh, Y no, pues ¿para qué? ¿Quién aguanta a esa gente? El la coordinador docente presión. ese. Sí, sí, sí. No, qué emoción, ya te voy a No, decir, el la coordinador presión. docente. ¿Cómo? La presión. Bueno, presión tuve en el posgrado, ese es otro Ah, cuento. El coordinador docente es el que les dice, mira, tu hija metió los papeles por anestesia y su primera opción es el prescarreño, que fue donde mis papás hicieron el posgrado también. ok. Entonces, cuando llega mi papá me dice, ¿tú estás segura de lo que tú estás haciendo? Y yo, bueno, mira, no sé. En Ahorita algún no. momento, no, sí, y en algún momento quise hacer oftalmología, pero cuando metí los papeles para concursar por oftalmología, no me dejaron presentar los exámenes porque todavía no tenía el año de graduada. Entonces era como que no me Mm. tocaba. Y menos mal, porque de verdad que oftalmología es hermosa y tal, pero ya después entendí que no era para mí. Estas conversaciones de verdad que a uno le despiertan recuerdos. Ujú. Acabo de recordar, mi otorrino en Venezuela, me imagino que todavía trabaja, no sé, o trabajaba al menos en esa época con tus papás, porque cuando a mí me operaron los cornetes, yo estuve a punto de ser operada en la clínica donde están tus papás. Yo recuerdo que eso no pasó porque mi seguro solamente aceptaba la... No, ¿cuál quedaba en Vista Alegre? La clínica Vista Alegre. Ajá, solamente en la Vista Alegre y ahí fue que me tuvo que ¿Quién era operar, tu pero otorrino? mira, no me pidas tanto en la ¿Físicamente vida. te acuerdas? Osvaldo Vera. Ay, sí, el doctor Osvaldo Vera, Chama, claro, pero él esto todavía es, trabaja con mis papás. pero además yo no puedo creer cómo vino ese nombre a mí. No, esto es un Ay, él es lo milagro. máximo, Él es muy sí. cuchi, él fue mi otorrino por mucho tiempo, cuando Él yo es, estuve en él Venezuela, cuando es no podía respirar. súper buena gente, muy buen Sí. profesional, de verdad que, y aparte un ser humano No, él es a un uno, señor. está Sí, bien. entonces casi, si no hubiese sido por el tema del problemita del seguro, que solamente me aceptaban esa clínica, sí, no sé, alguno hubiese sido el que me hubiese dormido. Capaz y te dan anestesia mis papás. Pero sí, Y, así en la medicina en la casa, nosotros cuatro, porque el resto de la familia, por ambos lados, ujú. absolutamente nadie tiene que ver con la medicina. Nadie, nadie. ¿Y hay carreras similares o todo es... No, por ahí hay maestros, contadores, ingenieros, chef y ya. Contadores, ya lo dije. Ah, creo que una de mis primas estudió derecho, Ah, pero creo que no lo ejerce.
Y uno de mis primos estaba haciendo ingeniería de sistema, pero no la terminó. Y mi tía tiene que haber sido algo de ingeniera de materiales o ingeniera no sé qué o qué sé yo. Yo, químico, por lo mejor. Ese es un concepto. La gente cree que la ingeniería química tiene algo que ver con química, pero Mm. realmente la ingeniería química es ingeniería de procesos mayoritariamente. Y yo quería estudiar eso porque yo tuve una crisis existencial en quinto año de bachillerato y dije, no, yo no voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar otra cosa, yo quiero estudiar ingeniería química. ¡Oh! Yo no sé si tú te acuerdas que nos hicieron como un paseo a la Simón Bolívar y nos sentaron en un auditorio. La Simón Bolívar es una universidad preciosa. Yo me gradué en la Y Simón Bolívar. bueno, felicitaciones. Mira que eso es un logro a niveles estratosféricos, porque para entrar en la Simón no era fácil, tenías que ser medio Sí. genio y para mantenerte allí, pues también. Y ese día que nos llevaron, nos sientan en un auditorio y dicen, bueno, este es el pensum de la ingeniería química. Cuando yo empecé a ver física 400, porque es física uno, 2, 3, Sí. al infinito, yo dije, ay no, esto no es para mí. Sí, hay mucha Olvídalo. física, pero te voy a decir algo, ingeniería química no tiene tantas físicas como las que yo vi como químico puro. ¿Ah? Sí, yo vi 5 físicas, yo vi hasta física cuántica y ¿En el estado serio? metastable y un montón de cosas que eran, O sea, bueno, sí, tú me dices a mí que se ve física cuando estás estudiando química pura y yo no entiendo por qué ves física allí, pero ajá. 3 laboratorios, Oh, wow. de todo, 3 laboratorios de física. Bueno, Sí, y de la química pura, por favor, explícame cómo llegamos a market research. uy, bueno, mira, de verdad que a mí toda la vida me encantó la química. Y cuando yo entré en la Simón, por cierto, yo fui la única que entró en la Simón del colegio, Sí, porque probablemente sí. eso lo decían en la graduación, que tú lo recuerdas, No la ese pedazo, recuerdo, amiga. sí, ese pedazo yo sí lo recuerdo. A cada uno nombraba, cuando lo nombraban, decían que dónde había quedado Ujú. y que iban a estudiar, porque eso en esa época era importante. O sea, yo creo que quinto año para todo el mundo era, tengo que quedar en la universidad, Ay, tal. sí. Eso era como, yo no sé si la nueva generación tiene esas presiones, probablemente no. No sé, porque ahora todos los chamos quieren ser youtubers, Sí, entonces exacto, no, explícame. sí, entonces No no, sé. probablemente eso nunca pase por ahí en su mente, Mm. pero originalmente yo quería estudiar ingeniería química porque mis primos, mi hermano, habían estudiado todos ingeniería, entonces Mm. iba a ser como que esa era la ola de los ingenieros. Ya toda mi familia de padres, primos no, bueno, una prima, tías eran todos educadores, esta era como que la ola de los ingenieros. Y a mí me Ok. decían, pero no, si a ti te gusta la química, ingeniería química, no ve nada de química. Y bueno, Wow. sí, el destino me hizo ir a licenciatura porque mi primer año en la Simón fue fatal, fatal. A mí me pegó mucho el cambio de colegio A la a universidad. la universidad porque la realidad es que a nosotros no nos prepararon muy bien para ir a la universidad. O sea, no era demasiado, todo era demasiado básico y en otros colegios en Caracas, o sea, veían matemática uno en quinto año, nosotros no. ¿En Entonces, serio? sí, No sé. sí, porque Me bueno, entero. yo estudié con gente de todos los colegios de Caracas. Y Cierto. sí, ellos ya sabían derivadas, integrales, y nosotros de que, ¿what? No, nada de eso, nunca. Entonces mi primer año no fue tan bueno y en esa época en la Simón, tú escogías carrera después del primer año y era así también que sí por tu índice y yo Hacías no como un llegué. básico. Ajá, en esa época había un básico. Yo creo que el básico después lo quitaron. No Oh, sé ahorita cómo wow. es la Simón. Sí supe que lo habían quitado en algún momento, no sé si volvió, pero mi índice no dio para ingeniería química y terminé estudiando licenciatura. Ok. Y a mí me encantó la carrera. De verdad que yo recuerdo el último año, yo estudiaba en el IBIC. Oh, wow. Qué cool, Luinei. Porque ya a partir, y eso en general para muchas carreras en la Simón, llega un punto en que los libros ya se hacen obsoletos y Claro. todo tu material para poder estudiar viene de papers de Ujú, investigación. Entonces ujú. yo tenía que ir al IBIC a estudiar, toda mi formación El, venía del IBIC. el IBIC es Instituto Venezolano Científico, no sé qué cosa. Sí, Bueno, mi investigaciones tío hizo su, científicas. ajá, eso. Mi tío, por parte de papá, hizo su máster allí en, no me acuerdo qué, con Ir ellos. al IBIC era, o sea, fuera de este mundo,
porque además como quedaba así la vida hacia los té, que estaba como que tiene una retirado montaña. y era que tú sentías apenas llegabas, no sé, la ciencia, te sentías que estabas codeado de gente que estaba haciendo cosas que iban a ser importantes para el mundo. Por supuesto. Y yo estudiaba química medicinal. Oh, Entonces, claro, wow. cuando yo hacía mis compuestos en el laboratorio, yo me sentía, este es el compuesto. Y de hecho, mi tesis era sobre actividad anticancerígena y antifúngica. Y había ahorita no recuerdo cuál era el específico para porque le medían la actividad. Ujú. Y si daba positivo, dependiendo del compuesto, ese era como que el principio para que eso fuese eventualmente una droga que saliera al mercado. Claro, esos son Oh, procesos wow. de años y años y años y Sí, años. claro. Pero imagínate tú, qué cool ser parte de algo como eso. Eso era súper cool y yo decía, yo quiero trabajar en la FDA. O sea, yo me imaginaba toda una vida distinta. Suele suceder, amigas, suele Sin suceder, pero la embargo, vida da vueltas. yo no sé si fue parte de lo que se vivía en ese momento en el país, que yo veía que todo el mundo así como que iba a oficinas, no sé, pero yo creo que cuando ya yo estaba a punto de graduarme, yo dije, ay, yo no sé, yo no quiero vivir toda la vida en un laboratorio. Entonces era como que no, de repente sentí como que no pegaba y pasó una situación que hizo que el país se detuviera Ujú. justo después de que yo me gradué. Yo me gradué en noviembre del 2002 Ok. y decidí empezar un posgrado porque conseguir trabajo era muy difícil y Ujú. empecé a hacer un posgrado en alimentos. Yo me sentí, yo dije, no, no es química, es alimentos y es proceso y como fui a Polar tantas veces, millones de veces a ver el Claro. proceso de la cerveza, yo dije, esto es lo mío. Por ahí me fui. Qué cool, Sí. qué cool. Qué chévere. O sea, al final terminaste casi que ingeniera química, pero autodidacta. O sea, porque te metiste igual por tus A procesos, por todo ese proceso. tipo de cosas que no te lo enseñaron probablemente en la licenciatura, pero era parte de lo que en el fondo querías hacer. Y esa es una de las grandes diferencias que había en el posgrado de alimentos de la Central que el de la Simón, porque yo Ok, me fui a estudiar en la Central porque el posgrado de la Central era más hacia procesos ok, y desde la materia prima hasta ya lo que sería el alimento, sea en el anaquel o en el congelador. Y el de la Simón era más como nutricional, ese era más como el claro. camino que tenía ese posgrado. Ya. Y Pero entonces, o sea, chévere, alimentos. Eso fue en Venezuela. en Venezuela. Y cuando tú empiezas a buscar trabajo en Canadá, ¿estabas buscando más o menos en lo mismo o, o ya estabas enfilada a un cambio de ruta profesional? No, lo que pasa es que en Venezuela, cuando yo sí trabajé en unas empresas de alimentos. Cuando salí de la última empresa de alimentos que trabajé en Venezuela, trabajé en una farmacéutica. También en la parte de procesos yo estaba en el departamento de buenas prácticas en manufactura. Ah, qué cool. Coño, pero mujeres, Sí, puras cosas de responsabilidad, o sea, sí. tampoco es... A mí me encantaba ese trabajo porque era bien enfocado a procesos, ya que toda la normativa se cumpliera. Y de ahí me llamaron de Procter Gamble. Qué Yo había fino. empezado, cuando yo empecé el proceso en Procter, yo empecé el proceso en Procter y en la farmacéutica. Mi proceso en Procter se paró porque lamentablemente el departamento de recursos humanos en Procter Gamble tuvo una pérdida muy grande por un accidente en Mérida con un Oh, avión. wow. Entonces, claro, todo eso se paró por meses y yo empecé en la farmacéutica y después me llaman. Claro, Termino entrando en la Simón, imagínate tú, termino entrando en Procter. Es que Procter y la Simón se parecían mucho porque había muchísima gente de la Simón en Procter. Esa era claro. una de las cosas que decían que era casi que requisito. ¿Usted estudia en la Simón? Ok. Bueno, pero es que si te pones a ver, Procter Gamble tiene altos estándares, ¿no? Me imagino que desde el punto de vista profesional también buscaban a gente que viniera con altos estándares Era fuerte. educativos, o por lo menos que tuviera buenas notas, que, bueno, la Sí, Simón Bolívar siempre tuvo una muy buena reputación como una muy buena universidad. sí. Y bueno, me imagino que eso formaba parte de los valores de la compañía, ¿no? De buscar gente que demostrara que académicamente tenía una formación específica. Sí, de verdad que el proceso de reclutamiento era bien riguroso.
tenía muchas partes, o sea, no era simplemente una entrevista. Ok, Pero bueno, ahí empecé a trabajar ahí y casualmente, por el tipo de rol que me dieron, donde no había tanta formulación, porque era, yo trabajaba para la marca Olay ok, en Latinoamérica, pero como lo que es el mercado en Latinoamérica estaba retrasado en comparación con lo que era el globo, ok, nosotros básicamente lo que hacíamos era que traíamos productos que ya estaban en el mercado o en Estados Unidos o en Europa. ok, ok. Entonces, al no haber formulación, que era básicamente por lo que yo estaba medianamente contratada como químico, lo que a mí me toca aprender es sobre consumidores, qué les gusta, cuáles son sus hábitos, cómo, y bueno, Olay era sigue siendo una Sigue siendo. marca de cuidado de la piel, Ujú. aprender cómo se hacen limpiezas, si usan protector solar, rutinas de día, rutinas de noche, todo. Entonces, aprender todo eso fue tan fascinante y Mm. conectar todo eso con un producto, con un mensaje, cómo se lo vamos a vender, me Si supieras dejó. que esa es la parte más difícil que yo siento que todos los emprendedores tienen, que es llegar al punto de conocer a su consumidor, porque a uno se le ocurre una idea de un producto o un servicio, chévere, ya está listo, ya lo tengo. Entonces, después de escoger el servicio, entonces pasan a, tengo que tener un logo, no, no hacen un proceso de estrategia de marca ni nada por el Sí, estilo. Entonces, bueno, se hacen un logo, eh, lo que sea. sí, Y después entonces se empieza esa cuestión de, bueno, ¿y quién es tu cliente ideal? Entonces tampoco lo saben. Yo siento que eso que haces tú debería ocurrir en mucho conjunto con el antes. branding. O sea, es que todo va de la mano. Por eso es que yo digo que yo hago branding, porque yo mezclo el branding y el marketing y debería buscarle una palabra para meterle el market research, porque, bueno, digamos que está metido como dentro del marketing porque no lo sabes. Entonces, esa parte que Sí, tú haces, que es esa investigación de mercado para determinar todos los gustos del consumidor, a mí me parece una cosa engorrosa, pero me encanta que a ti te guste. sí, no, es Pero fascinante. sí hace falta que la gente consiga a alguien como tú que haga ese tipo de cosas para sus emprendimientos. Me imagino que sería probablemente una inversión alta en cuanto a dinero y tiempo, porque eso también toma tiempo. Eso no es que, Sí, ay, chaqueate los dedos y ya para poder sí. entonces arrancar con una base, yo iba a decir foundation, con una base firme, igual que como digo yo, o sea, si usted está haciendo estrategia de negocio, estrategia de brand, de marca y estrategia de marketing, todo junto al mismo tiempo, o sea, tienen que ir en simultáneo para poder arrancar con buen pie. Te voy a decir algo, inclusive hay casos en los que tú puedes hacer todo eso y tú diseñas un producto para una necesidad y termina siendo usado por otro tipo de personas. Y ese ¿Verdad? fue Eso el también caso de pasa. Fibris. Fibris ¿En fue cuando serio? se concibió, y a ver, esto fue algo que contó alguien que trabajó conmigo, o sea, no te puedo decir que lo leí yo directamente de la página de Procter, no, pero Hashtag, que esto es un chisme. sí, básicamente, que cuando lo diseñaron era para gente que tenía muchas mascotas, muchos gatos, y era como para tratar de sobrellevar el olor de las casas, Ay, sí, qué horrible. pero terminó siendo un producto que quien le encantó y lo usaba es gente que es obsesionada con el olor, que no necesariamente tiene nada que ver con tener un millón de gatos, sino que quiere que siempre su ambiente huela bien. Ah, mira tú, qué interesante. Sí, la gente que Sí. le gusta que la casa huela limpio o a Ujú. fresco o lo que sea. Y eso es lo que se vende hoy. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que había un spray que de hecho, que se lo podías echar a la ropa como para Ajá, que sí, le quitara el mal olor o algo por el estilo. literal. Entonces era para opacar, o mejor dicho, para esconder Sí, o enmascarar un poco sí, porque gracias por la palabra, sí, Luina, y no porque me esa es la venía. tecnología, sí, porque realmente esa es la tecnología que tiene. Enmascarar Atrapa. el olor que puedas tener en tu casa por mascotas. Sí. Y ahora es un ambientador que, bueno, vienen diferentes olores, tamaños y colores. No, y hay Ah, que me sí, para el encanta. carro, para el closet, Ujú. hay cualquier cantidad de presentaciones, pero sí, esa fue la idea original y como esas hay muchas historias. De verdad que mi paso por Procter me encantó. Si yo no me hubiese mudado a Canadá, yo todavía estuviera trabajando en Procter.
Ay, qué cool. Sí, Sí. bueno, tú sabes que esas decisiones traen consecuencias. Sí, pero bueno, yo, de hecho, cuando yo empecé a buscar trabajo en Canadá, yo estaba un poco indecisa si retomar un poco esa parte de proceso, desarrollo de productos, o tratar de conseguir trabajo en esto, en estudios de mercado. Ujú. Y el trabajo que conseguí hace 2 años fue estudios de mercado en alimentos. Y para mí fue tan mágico, porque fue así como que, ok, La combinación la perfecta. combinación de todas las, o sea, todo lo que yo estudié, todo lo que me gustó, o sea, he llegado al nirvana, literal. Y además que yo trabajaba con un ser de luz que hacía que mi trabajo fuera más que maravilloso. Fue raro, de verdad que sí. Si yo me pongo a ver esos inicios cuando yo empecé en la Simón, y sí, yo quiero estudiar química y sí, de verdad que usar la probeta, la pipeta, todo eso, hasta el sol de hoy todavía me gusta, pero Claro. inclusive yo tengo la cortina de mi baño. Es la Ay, no tabla, me digas que tiene símbolos químicos. es la tabla periódica. Oh, por Dios. Sí, yo tengo mi cortina de baño. Sí, ya Súper, le... súper apropiada. Sí, sí, No, qué chévere. Yo creo que independientemente si el cambio de carrera se dio de forma progresiva, porque digamos que tu experiencia profesional te llevó a estar donde estás ahorita, sí, lo mío es totalmente opuesto. Lo mío fue sí, súper intencional y que esto se queda aquí y a partir de aquí vamos a hacer otra cosa. Y mucha gente me dijo, te vas a arrepentir de dejar la medicina. Mi papá, un duelo perpetuo de que todos esos años pobrecito. que yo estudié, que eso se mandó para la basura. Yo le digo, no, o sea, mira, lo que yo soy no necesariamente está ligado a un título, a una cosa. O sea, yo, Rosela, soy muchas Sí. cosas. O sea, no soy solamente el médico, soy la que hace branding, soy la que hace voluntariado. O sea, no, yo no siento que yo haya perdido mi identidad por dejar de practicar medicina o de ejercer la medicina. Lo que pasa es que aquí se dice practice medicine, entonces Sí, el sí, Spanglish me va a sí, matar un día ejercer. de esto. Ujú. Entonces, mucha gente lo dijo y vas a votar todos los años que estudiaste y yo, bueno, pero es que son cosas diferentes, o sea, es como, tienes aquí distintas opciones, escoge la que tú quieras, entonces tú decides. Para mí venirme a los Estados Unidos y cambiar de carrera fue una decisión muy consciente. Yo dije, esta es una oportunidad y yo la voy a tomar de esta forma. Cuando hacía avisos y hacíamos Ujú. impresiones y yo veía esas impresoras grandotas y el Sí, vinil y la cosa, a mí eso me encantaba. De hecho, hubo momentos en que me quedaba hasta tarde trabajando porque, bueno, había que sacar cosas, adelantarlas. Y yo aprendí a hacer todo lo que hacían mis empleados, que nada más eran dos, pero yo aprendí a hacer todo. Yo claro. sabía montar todo para mandarlo a imprimir, sabía mandar a imprimir, sabía laminar, sabía cortar, sabía pegar, sabía lo que sea. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque, bueno, si uno de ellos faltaba, pues estaba yo para hacer el trabajo. Tal vez un poco más lento porque, bueno, quien lo hace con más frecuencia es mucho más Sí, ágil, siempre. pero lo hacía. Y cuando empiezo a hacer branding y marketing, de las dos cosas me gusta más lo que es el branding, que es el desarrollo de la marca, o sea, la estrategia detrás de la marca. Que antes de llegar a toda la identidad visual del logo, de la cosa, empezamos a hablar de eso, o sea, cuál es tu producto, Sí, cuál es tu servicio, cuál es la necesidad o el problema que estás solucionando, cuál es la personalidad que tú quieres que tenga la marca, cómo quieres que la marca le hable al consumidor, quién es el consumidor, o sea, todas esas cosas es la parte que a mí me gusta porque aparte me parece como que eres el psicólogo de la marca. sí. Entonces, el saber cuál es el arquetipo de tu marca. Y yo todo eso lo hago a través de un cuestionario que yo diseñé. Y es muy cool ¿Viste? porque Market literalmente es research. como que si estuvieses hablando con un paciente. Te llenan un montón de preguntas y tú vas diagnosticando, cha, 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 y listo. Entonces, en base a eso, tú defines cuáles son los atributos de marca, cuáles son los valores, cuál es la misión. Todo ese tipo de cosas me parecen maravillosas. Me encanta. El marketing me gusta porque es estrategia, pero la gente cree que es magia. Entonces, yo todavía ni sé leer la mente ni sé hacer Sí, magia. Entonces, es como tienen que entender que todo es un proceso, que el marketing es todo la estrategia de cómo vas a comunicar, que es la marca. O sea, todo lo que quieras hacer. Y después está la parte de publicidad que es paga, que también forma parte de las estrategias del marketing, porque tienes que dar a conocer tu marca. Pero la gente quiere resultados de hoy para hoy. Y lamentablemente eso no ocurre así.
Entonces, con todo el advenimiento de las redes sociales y todo el cuento, la gente quiere salir viral y todas esas cosas. Y bueno, Sí. mira, a lo mejor tiene suerte y se da, pero normalmente no es así. Tú sabes que eso que dijiste que te decía tu papá, yo creo que eso ha ido cambiando a través de las generaciones, porque nuestros papás era súper común y nuestros abuelos también, que la persona entraba a una compañía y ahí trabajaba toda la vida, era siempre haciendo exactamente lo mismo. Por el Sí, otro lado, las nuevas generaciones han sido mucho más flexibles en ese aspecto, hasta demasiado flexibles, pudiera sí, decir yo, nosotros que estamos como en el medio de esos dos mundos. sí. Pero yo creo que si hay algo que en los últimos años nos han dejado, es que tu identidad no tiene que ver con tu profesión. Sí, Tu o con los identidad, roles que cumples. no, tu identidad viene con tu esencia, qué tipo de persona tú eres. No tiene que ver con de qué país vienes, Ujú, eh, qué carrera tienes, qué estudiaste, cuál es tu profesión, cuál es tu fuente de ingresos. ujú, Y eso es algo que la gente le cuesta entender sí, y se aferra mucho a eso y cuando no lo tiene, se sienten como perdidos, cuando realmente la introspección introspección. queda es en descubrir quién eres tú de verdad y Sí, ponerlo en práctica. Defínete en 3, 5 palabras donde no nombres nada de esas cosas que realmente no te definen. Y ahí exacto. ves de verdad quién eres. O sea, eres una buena persona, eres una persona cálida, eso Eres es lo que, amable, y eso es lo claro. que de verdad vale. O sea, eres buen Ujú. amigo. Bueno, es que al final yo creo que todos los que migramos hemos tenido una pseudo crisis de identidad, Sí, porque a muchos, si no a todos, bueno, a todos no, porque quienes han podido continuar con sus carreras universitarias o con sus oficios, porque también hay gente que tiene sí, sí. oficios o carreras técnicas y lo siguen ejerciendo. Pero a los que nos tocó de una manera distinta es esa oportunidad de conocerte mejor Sí, y de entender eso que tú acabas de decir. O sea, yo soy yo y yo tengo un montón de roles en mi vida. Bueno, soy hermana, soy hija, soy amiga, soy médico, soy especialista en branding y marketing, pero esos son roles. Y enfrentarse con quien uno es, con uno mismo. A sí. veces es muy difícil, entonces yo creo que la migración ha obligado a más de uno a hacer esa introspección, como lo llamas tú, de entenderse y de encontrar cosas alternativas que pueda hacer que no necesariamente sean la carrera por la que estudió por muchos años o el oficio que aprendió durante muchos años. Y para muchos eso es un choque muy fuerte. Se pierden, se sienten perdidos, se sienten desorientados. Sí, porque esa era la medida de éxito. Y eso es lo que ha tocado redefinir. El éxito no es porque tú seas el gerente tal, no que eso no sea valioso y de verdad que una carrera dentro de una compañía requiere sacrificio y se valora, pero eso no es lo que es de verdad importante. Y yo siento que hay gente que todavía sigue un poco aferrada a eso, a esos conceptos que son un poco antiguos y que, bueno, de repente si buscamos el punto medio, no, tampoco ser Sí, tan volátil que nada importa, claro. pero sí ser más flexible definitivamente. Sí, no, yo creo que es todo un tema de, o sea, más que sea un concepto antiguo, es que la gente empezó a entender que la definición de éxito es diferente en cada quien. Sí, Entonces, no solamente está relacionado con tu éxito profesional, porque puedes tener éxitos personales, sí. y al final el concepto de éxito varía y es un compendio de muchas cosas. Entonces, sí, la gente, las generaciones más nuevas hemos entendido eso. Tal vez las generaciones anteriores em, se sentían también muy cómodas donde estaban. Hay gente Sí, que le cuesta salir de la zona de confort y entonces, bueno, tienen su trabajo, están allí, están bien, tienen su ingreso económico, pueden vivir la vida que les gusta y sí. ya no se sienten obligados a buscar más nada, pero tampoco llegar al extremo de las generaciones más jóvenes que cambian de trabajo todos los años. Entonces, es como que, o sea, los Sí, puntos ahí medios. la flexibilidad se desató un poco. Y yo creo que para nosotros es bien interesante estar en este sándwich Ujú, donde venimos de un extremo muy rígido
y vemos el otro lado extremadamente flexible y Sí. uno trata como de tomar un poco de todo, porque si bien esa rigidez nos dio la disciplina que hoy usamos y nos sirvió para tener carreras sin ChatGPT, por otro lado, tenemos esa otra generación que nos ayuda a ser un poco más eficientes y más Ujú, ágiles en las cosas que hacemos, pero bueno, claro. el punto medio que es el ser humano, yo creo que no hay tecnología y no hay rigidez que ayude a ser más humano. Yo creo que eso es parte de simplemente hacer un análisis de conciencia y llevarte a ese punto en el que eres más amable, en el que ves las cosas más allá de un título o de una carrera. Sí. Bueno, yo creo que mucha gente puede apoyarse en la terapia. Señores, hacer terapia es mágico, eso ayuda. Ayuda a entenderse, ayuda a conocerse, ayuda a todo. Entonces, ese sería un recurso interesante Sí, bueno, nosotras somos dos personas que hemos hecho terapia y eso ayuda, porque en la terapia no es solamente cuando estás en crisis, sí, porque sí es necesaria, pero si la haces de rutina, porque simplemente quieres aprender a ser mm, tu mejor versión, también es importante y eso forma parte del proceso, esto de descubrirse y de entender todas estas cosas que hemos mencionado en este episodio. bueno, entonces, después de este paseo por los cambios de carrera y cómo ir desde algo que es totalmente científico, tanto para ti como para mí, a algo Total. que no tiene nada que ver, pero bueno, a las dos nos apasiona. ¿Cuál crees tú que sería la palabra que define esta etapa de cambios? Ay, chama, esto va a sonar como cliché, pero yo creo que es transformación. Ah, Em, porque bueno, o evolución puede ser, yo ujú, creo que es una mezcla de ambas. Porque el ser humano tiene esa capacidad de escoger y de cambiar y de ujú, hacer cosas nuevas y transformarse. Entonces es como cambios evolutivos, o sea, lo que hiciste hace 10 años atrás no implica que ya no eres eso, sino que ahora estás evolucionando a algo distinto y todas esas experiencias que coleccionas durante tu vida profesional en una carrera distinta forman parte de tu ética laboral, sí, de tu ser como persona, de tu disciplina, o sea, todas esas cosas buenas que esas carreras te dio, lo sigues usando en la sí, carrera nueva, bien sea por accidente o porque la escogiste. definitivamente. ¿Cuál sería la tuya? Yo creo que sería pasión, que Ok, también suena como cliché, pero es que si tú haces algo que te apasiona, tú no sientes que estás trabajando. Así que la gente tiene ese concepto de trabajo es sufrir y lo tengo que ay, hacer y sí. tiene que ser no sé cuántas horas. Pero si tú haces algo que te apasiona, que te gusta, mira, el tiempo se te va volando y no hay nada más sabroso que te paguen por hacer algo que disfrutas. Es como que te paguen por tu hobby. Así que Así entras en estado de flow, sí, que pasa el tiempo volando. exactamente, Ujú. exactamente. Así que bueno, Bueno, búsquenlo. sí, Está ahí. entren en ese estado de flow. Sí. Esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like, activar las notificaciones, compartirlo, dejarnos comentarios. También nos pueden escuchar en Spotify y nos vemos todos los jueves al mediodía en YouTube o en Spotify para un nuevo episodio de Tertulia sin filtro. Nos vemos en el próximo. Bye. Gracias. Bye.